Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sabemos a qué hora vayan a escucharnos, pero les agradecemos que estén una vez más en su podcast favorito, El Viaje del Sonámbulo. Y hoy les traigo un tema bien especial y muy querido porque, pues yo también estoy dentro de todo ese gremio. Estamos hablando de los difusores culturales, sobre todo los difusores de cómic mexicano, porque sí existe el cómic mexicano y nosotros también respondemos a varias cosas. Entonces, vamos a ver qué hace que una persona quiera dedicar tiempo, dinero y vida a hablar sobre el cómic mexicano, y para eso me traje a uno de los difusores que tienen más fuerza ahorita, que es nuestro queridísimo Jack, quien tiene su podcast y sus páginas de difusión de cómics, que es La Nueva Historieta Mexicana, Viñetas Mexicanas, me parece, ¿no, Jack? Sí, un saludo, buenos días, tardes o noches, que estás escuchando esto. La Nueva Historieta Mexicana, así le puse, su nombre algo sencillo, un poquito redundante, lo sé, pero el enfoque es eso, hablar de lo nuevo que hay. Y bastante, de hecho, me sorprende, incluso cuando inicié con esto no pensé ver tanto y descubrir muchas cosas, y qué bueno que inicié y voy aprendiendo, y es lo que voy aprendiendo lo voy pues compartiendo con todos los demás. Bien, perfecto, porque fíjate que yo empecé el podcast porque yo estaba platicando con un amigo. Uh-huh. Y igual nos gusta mucho el cómic y estábamos hablando de ilustradores, de esto y de aquello, y de repente le digo, bueno, ¿cuál es tu artista favorito mexicano? Y se queda en blanco y me ve con cara de fuchi y me dijo, en México no hay propuestas, Luz. Y yo así de, ¿qué estás diciendo? Entonces, en respuesta, me empecé a ir a cubrir muchos eventos porque me dieron en el ego, en el orgullo, y me dolió tanto y me dio tanto coraje que dije, a fuerzas que hay cómic y yo voy a ayudar a que se vea. Está bien, sí. Muy bien, Jack, cuéntanos un poco, ¿cómo es que tú quieres iniciar a... Bueno, bien, ¿cómo te enamoras del cómic? Esa es pregunta 1, y pregunta 2 es, ¿cómo das el salto a ser difusor de cómic? Bueno, del cómic en general, de niño, siempre me era por los superhéroes, ya saben, Superman, Spider-Man, y yo ya tenía un cómic, me acuerdo que me compré uno de Superman y después uno de Spider-Man, así que ya tenía un contacto con ello. Y pues uno ve televisión y ve a los, digamos, los nerds, por así que salen en programas y que los mostraban quizás no muy bien, pero irónicamente a mí me gustaban, ese tipo de personajes. Y yo quiero ser como ellos, yo quiero ser, por decirlo, un nerd que lea cómics, y quería tener cómics, nomás que yo estaba en un lugar donde no se conseguían con facilidad, pero ya creciendo llegué a tener pues algunos, ya sean lo típico Marvel, DC, aunque no nos quedaba muy bien, pero me encantaba leerlo. Obviamente Spider-Man, mi superhéroe favorito, junto con el icono Superman. Y sí me quedé pensando, dije, ¿habrá mexicanos? Desde el niño ya me quedé, ¿habrá con mexicano? ¿Existió algún con mexicano? Y me contaban sobre Calimán. De hecho, mi padre, me llegó a contar sobre Calimán, que él también tenía decían revistas, no decían cómics, sus revistas, de que pues lleva a leer Calimán y le gustaba, y que también tenía pues de radio. Mi mamá, ella le decía cuentitos, también me contaba de que había de luchadores, que a veces los intercambiaba con personas, y ella era de las personas que si ya leían algo, ya no le gustaba releerlo mucho y lo intercambiaba con otras personas, y ya le contaba pues la lucha. De hecho, mi casa siempre fue muy fanática de la lucha libre, especialmente mexicana, pero también consumíamos algo de la estadounidense. Y así me quedé pensando si habrá o no, y gracias a lo de que empezó a verlo en internet, empecé a investigar un poco más, pero siempre me daban resultados pues de antes, Lágrimas y Risas, Ratón, Calimán, y así fue creciendo. Me enamoré después del manga, y siempre me quedo pensando, ay, ojalá en México hubiera así. Siempre me quedaba pensando, llegué a conocer Conexión Manga, y de vez en cuando leía algunas tiras que ellos tenían, o eso de la saga, y pensé que eso era lo único, lo muy poco. Igual me fueron contando de la época dorada del cómic mexicano, que yo no sabía que existía, pero me lo contaban. A veces lo leía en revistas, le veía algunos artículos o foros de la época, ya saben, esos antes de la existencia de redes sociales, pero sí, siempre me quedó una espinita, pero después me enfoqué más en el manga.
Y vas creciendo, uno va conociendo más esto y va conociendo propuestas, especialmente gente que lo publica en redes sociales, Facebook, pero parecía que no llegaba a nada. Pues veía que caía, no se sabía mucho del autor, publicaban sus propias, como memes, en esa época ya existían esos pues memes estilo cómic, o publicaban algunas páginas, pero quedaban ahí. Por eso vi que ya empecé a ver que poco a poco yo no se quedaban, pero eran nada más tipo tiras. Y ya me empecé a documentar más sobre la historia del cómic anterior, o sea, de la época de oro, el libro Vaquero, Calimán. Llegué incluso a ver la película de Calimán, la busqué en YouTube y me encantó, pero siempre me quedé en cara de, ojalá regresar a eso, el cómic mexicano, hay tanto potencial y cosas así, porque pues platicaba con gente, platicaba con amigos, tenían ideas muy interesantes, pero pues, no se animaban a plasmarlas. Pero bueno, para no ser ya tanto y cuanto largo, vamos, ¿por qué quise hablar más? O sea, mi propuesta, o bueno, mis páginas de la nueva historieta mexicana. Todo esto inició con un evento llamado Incufes, pero este era muy diferente porque su enfoque eran artistas. Normalmente los eventos están enfocados en pues los cosplayers, los actores de doblaje, que no está mal, o sea, hacen gran trabajo. Y los artistas siempre ven lo secundario o lo terciario en algunos eventos, no diré cuáles, ¿verdad? Pero este Incufes, que pues fue aquí en Querétaro, lo anunciaron como pues de los artistas. No pude ir a la primera edición, pero sí pude ir a la segunda. Y había más de 80 artistas, pero también llegué a conocer autores de cómics, bastantes, y había de todo tipo. Curiosamente abundaba el yaogi, pero era de igual momento. De hecho ahí conocí a una de las primeras autores que puedo decir que me considero fan, y es una autora de yaogi o boy love, como le gusta decir, que se llama Tanuki Mapache. Tiene buenas propuestas. Le compré uno que se llama Pan de Muerto, que si tienen la oportunidad de leerlo y conocer a la autora y comprar ese cómic, es totalmente recomendable. Igual es combinación entre pues la tradición del Día de Muertos, Boy Love. La historia es muy cortita, muy romántica, tiene sus momentos cómicos, pero eso sí, advierto que es para mayores de 18 años por unas ciertas escenas, algo subidas por ya saben, pero igual vale muchísimo la pena. Ahí incluso llegué a platicar con ella en el evento. Después caminando, vi más autores, vi todo tipo de cómics, vi desde algunos que nomás eran 4 páginas, otros que eran más estilo norteamericano. De hecho ahí conocí el autor del cómic Códice Infinito, que es de superhéroes. Igual otras propuestas, otras personas que sean a modo independiente a su forma, todos eran independientes, mejor dicho, pero diferentes formas. Unos eran varias páginas, unas cuantas. Incluso llegué a conocer uno que tenía un libro, que era como una especie de libro, porque eran varias, más que tiras, eran imágenes, pero igual con sus diálogos, enfocándose en muchas cosas. Bueno, el nombre es un poquito subido de tono, pero se llamaba Los Románticos Pendejos, así se llama el libro, con varios. De hecho, lo sube en sus redes, también se llama sus redes sociales. Suena un título muy realista. Sí, pero está muy padre. De hecho, aparte de cuando se lo compré, me hizo un dibujo y me lo firmó. Digo, estuvo muy, muy, muy padre. Digo, me encantó ver que hay tantos autores, pero también me llegó esa mente, pero yo no he visto páginas, o no, en ese momento no descubría páginas de que hablaran de esto, y me quedé pensando, de hecho me quedé pensando varios días, de que no hay. Incluso me llegaron recuerdos de otros proyectos que también llegué a ver y intenté apoyar. De hecho, salió una revista llamada Mangaka, que era así como recopilaciones de varias historias, era de Tijuana, y yo compré las 2 primeras, y me acordé, digo, que esa no duró mucho. Y me quedé pensando, dije, ¿sabes? Bueno, yo ya tenía un poquito de experiencia en hacer páginas, porque me enfocaba más en el manga y cómic norteamericano. Y dije, pues, podría darle espacio ahí, pero yo ya tengo un estilo en esa página y casi no le daba ya, no le daba mucho seguimiento. Y dije, ¿y qué tal si inicio de cero? Me quedé pensando, ¿qué tal si inicio de cero? Vale la pena, a veces hay que retroceder para avanzar, y aparte pues doy informe, y sí,
Pensé cómo le voy a hacer, qué tengo que hacer, y sí, primero empecé con los que compré y dije, ya sé, primero voy a poner fichas, o sea, hacer mis, bueno, yo subo, digamos, fichas, yo digo, posiblemente no tengan ese nombre, les pongo la portada, el título del cómic, el autor, pongo una nota si se puede conseguir en físico o no, y abajo de la portada pongo donde se puede leer online. En caso de que no se pueda leer online, no pongo, no pongo nada. Y pues, y si son varios autores, pues pongo poner los nombres. De hecho, me tocó como unos 6 autores de un solo cómic, es de un boy up también, de un genio, así que de un chico y un chico mago y un genio, así que son varios autores. Ahí sí se me complicó mucho porque normalmente encontraba cómics de uno o dos y es fácil acomodarlos, pero cuando son más y tienes que poner sus fotos, bueno, el logo de su avatar o de su imagen de perfil, es un poco complicado. Y yo pensaba, cuando estaba iniciando, o sea, más me fascinaba, o sea, leía los cómics que había comprado y las respuestas eran geniales. Buscaba más si tenían estos autores más cómics y tenían cosas increíbles, y yo pensaba que iba a encontrar muy poco, por eso hasta yo pensé que iba a ser un cómic, iba a hablar de un cómic, una ficha por semana, y ya lo demás sería, se me ocurrió hacer memes con escenas, porque un meme se puede hacer viral o por lo menos conocido. Obviamente no burlándome del cómic para nada, sino de una situación y usar una escena del cómic. Claro, el meme, aunque no lo parezca, es un excelente trabajo de intertextualidad, de metatextualidad, porque te lleva a una referencia directa de algo. Y hace que la gente diga, bueno, ¿de qué está hablando? Entonces, el meme es algo maravilloso, que incluso ya hay marketing, hay publicidad, hay carrera especializada en memes. Sí, es fantástico, de hecho, sí. Y me quedé, y de hecho, al principio, si van a las primeras publicaciones, sí encontrará secciones diferentes, porque estaba experimentando todavía, incluso. ¿Cómo ves? Porque pensé que no iba a encontrar mucho, o sería más difícil. Hasta incluso una de mis primeras publicaciones es, aquí pongan, un llamado a la caja, creo que todavía tengo, es, aquí pongan los cómics mexicanos que sepan. De hecho, sí hubo bastante gente que me platicó, y incluso incluyendo incluso que apenas iba iniciando, me empezó a contactar gente de, oye, ¿puedes hablar de mi cómic? ¿Puedes hacer una ficha de mi cómic? Yo, claro, nomás te voy a hacer la próxima semana. Porque pues iba a ser uno por semana, porque pensé que se me iba a acabar el material para publicar y que quería ser un poquito más constante. Y sí, como que sí, no, que espero. Algunos pensaban que les daba como que el avión, pero no, y me quedé pensando porque ya me estaban llegando más. O sea, ya se me habían acabado, sí se me habían acabado ya los cómics que yo había comprado, o sea, hablar de ellos, y me llegaban, y estaba descubriendo más, y me llegaban más. Y dije, ¿saben qué? No puedo hacer una publicación, no puedo hacer una publicación por semana, o sea, de la fecha, porque igual ponía memes, ponía datos extra de algunos cómics, incluso bocetos, o sea, que de autores de cómics del evento que me llegaron a hacer, porque a veces le preguntaba a los autores, oye, ¿puede ser un boceto? Y me dijeron que sí, y no me cobraban. Y dije, qué padre. Y también usaba eso como, pues el boceto del día, el boceto de la semana. Igual se me acabaron. Pero igual me di cuenta que empecé a encontrar más. Me decían, no, pues tal autor tiene cierta cantidad de cómics, tal autor tiene cierta cantidad de cómics. Llegué a entrar a un grupo de cómics, pues sí, de cómics mexicanos, y encontré muchísimos, y dije, ya, no me doy abasto, o sea, no me doy abasto en un ficha por semana, y empecé a publicar una ficha por día más una publicación. Intenté que fuese, digamos, una sección por día, y a veces no se podía, porque a veces pues tienes que hacer algo y no puedes publicar ese día, o no te daba la cabeza para sacar lo que ibas a sacar ese día, y a veces hasta repetía, o sea, no repetía el meme, sino que hacía el meme y tenía que hacer otra cosa, y descartaba secciones que veía que no iban a funcionar, así que pues, simplemente pues ya no las ponía. Incluso había un meme que iba a ser, de hecho, ese sí planeo que regrese. Hay un meme que era fetiche de la página, por así decirlo, que es Jorge Duende, creo que se llama así, pues el de incógnito. Era imagen diciendo, qué buen cómic, me tendré que emborrachar. No, me tendré que alcoholizar. Y aún tengo las fichas que me publica. Dije, no, pero es que me llegaban más cosas. Igual, a veces me tomaba mis pausas,
porque era mucho, o sea, porque yo ahora qué hago, entonces se estresaba, igual se combinaba con otros proyectos, otras cosas que también quería hacer, lamentablemente me quería comer el mundo y varios fandoms, o sea, estar en varios, pero con el tiempo te das cuenta que tienes que enfocarte en una cosa y darle prioridad, y decidí darle prioridad a este, digamos, proyecto, porque hasta cierto punto sí lo hago por amor al arte, amor a la difusión, no pido realmente nada, realmente mi intención es hacerme influencer, ni siquiera que mi página sea la mejor, porque he visto muchos que hacen un excelente trabajo, que pero por lo menos esté ahí, aunque sea aunque sea la pequeña biblioteca perdida en el bosque, pero con gran conocimiento. Así veo mi página, o sea, o mis páginas, porque son pues varias, está en Facebook, Instagram, en X, por su formato, que anteriormente se conocía Twitter, no me llama la atención, y aparte está lleno de toxicidad y más ahora por ciertas cuestiones, así que en X, El X es lo mismo. sí, digo, no, mejor, pues lo ves en Instagram, Facebook, y llegué a pensar, ¿hago videos o no hago videos? Y después de un tiempo de pensar, me animé, porque ya ahora también hay videos. Hasta cierto punto hago como que repetición, digo, ok, ya hablé de este cómic, ya puse la ficha de este cómic, ahora le hago video, le hago video de, pues hablando mayormente, más que crítica, es más bien la recomendación y mi opinión de lo que ya había leído o lo que había interpretado, más otras cosas que he llegado a hacer para darle diversidad a la página. También tengo una página secundaria, que esta sí tengo un poquito abandonada, pero igual también se le va a dar su enfoque, que habla sobre la historia del cómic mexicano. Pero, ¿por qué lo dividí? Si doy esa explicación, porque he notado que el fan del cómic mexicano se divide en dos, el de antes y el de ahora. El de ahora le gusta el cómic de antes también, no tiene ningún problema. Bueno, quizás habrá varios que no les guste o no les guste tanto como el nuevo. Mientras que el que es fan del cómic de antes, de anterior, como Calimán, Lágrimas y Risas, Rarotonga, no le gusta tanto el nuevo y hasta lo suele criticar de una manera bastante fuerte. Incluso puede haber conflictos en esa clase de fans, ¿verdad? A mí Hasta estamos también hablando me del ha gen. pasado eso, Ujú. que meto cosas nuevas, bueno, de lo nuevo, y me llegan como de, esto es una copia de esto es aquello, y no dejan como disfrutar Exacto. Entonces decidí, no, pues si voy a hablar del viejo, mejor su tengo espacio. una parte, un espacio, y sí, he tenido parte, tenido una estructura diferente, pero igual a veces los datos o se acaban, o sí hay datos, pero ya hay páginas que ya hablan de esto, porque, bueno, no voy a decir lamentable, sino que en México, por así decirlo, abundan las páginas que hablan del cómic clásico, y está bien, y es bueno que existan, pero abandonan mucho al cómic nuevo. Es que no haya, lo hay, pero no hay difusión. Hay talento, hace falta apoyarlo, pero igual esas son historias que a ellos no les gustan. Y voy a decirlo ahorita mismo, el que está dando la cara por el cómic nacional, a muchos no les va a gustar, a mí sí, pero a muchos quizás no les guste, pero es el Boy Love, también el Gear Love, pero más el Boy Love, sí, o Yaogi. Sí. Las publicaciones son muy, no, sé que es mejor calidad que cantidad, De hecho, lo que más pero me hay, he encontrado y que ha tenido, abunda en los géneros, es el vara, el boy love y el terror. Son sí. tres géneros que predominan en ventas, en distribución, en todo. O sea, incluso ya hay el propio evento vara, por ejemplo, tiene su propia convención, o sea, están arrasando. Son lo que más, no, a lo mejor no más se produce, pero sí más se vende o más se De hecho, visibiliza. sí es el que más sí es el que más se produce, pero igual hay calidad, hay muchos que tienen bastante, que ven muy bien. También el Gear Love, de hecho, Cartas en la Pared es muy conocido tanto en México y Latinoamérica, y me parece, si no mal recuerdo, que también he visto que está en inglés, y eso es muy bueno, que haya pues, o sea, que haya que el cómic mexicano se publique en diferentes idiomas. Y de hecho, y ahí voy a decir, es que he visto, bueno, para muchos el mejor cómic actual nacional es Cod del Defensor. Yo digo que sí está entre los mejores, de los más populares, Sí, y y no el sé autor, si puede ir, güey, más
¿cómo se diría? Representativo hasta el momento, ¿no? Hasta el Incluso momento ya tiene su videojuego. va a tener otro, de hecho, también. Sí, o sea, de hecho sí, lleva mucho tiempo y creo que es uno de los más icónicos. Más icónicos, Ajá. y yo estoy de acuerdo que es que mucha gente, incluyéndome, decimos que tiene que haber un pase de antorcha de Calimán a Coatl, porque sí. O sea, Calimán, mi respeto, a mí me encanta Calimán, y vi sus películas, y tengo sus películas, y me alegra que haya regresado, pero sinceramente ya el pase de antorcha de Calimán a Coatl. La forma en la que regresó Calimán, no sé si te ha tocado ver la publicidad en Instagram. Ah, sí. Todos Sí la he estamos, visto. y Chimoltrufio yo lo vi en sus redes, o sea, él hizo un video muy enojado, muy disconforme de que cómo era posible que la serie animada fuera a ser hecha con IA. Mhm. Esa es Digo, una. Y la otra es que se está difundiendo que tú puedes crear contenido por IA. Y no, eso no, por favor. pero Estamos con el hablando del superhéroe más icónico de la historia del cómic mexicano. Hay un sí, montón de ilustradores, hay un montón de animadores, talento hay mucho. ¿Por qué usaría para ahorrarse, tía, para ahorrarse los pagos? los pagos, y así cosas, digo, pero bueno, eso ya es cuestión Estamos de, metiendo en otra conversación de camisa de fuera, de baratos. No. Pasemos al siguiente. Sí, estoy de acuerdo. Creo que si tenemos que hablar de antorcha de un superhéroe a otro, creo que sí. sí, y eso no significa que ya no se hagan acá, claro que sí, pero, o sea, en Estados Unidos Superman es un icónico, pero igual él ya pasó de antorcha a otros, pero claro, Superman ya es un símbolo, él ya no es un Tiene símbolo, su y lugar Calimán puede, no, tiene su lugar en la historia del cómic, no hay discusión en eso. y Calimán igual puede ser un símbolo, puede dejar de ser el superhéroe, por decirlo, por excelencia mexicano, y convertirse en el símbolo, que es muy diferente. Sería el símbolo. Y Coat podría tomar eso, el pase de antorcha, como el superhéroe representativo mexicano actual. Y si sí estaría en un top 10, ya estaría en un top 5. Pero, aquí hay un pero. El cómic mexicano que he visto que está llegando más lejos internacionalmente, y porque su autor le ha echado muchos, ya saben qué, y ya le ha invertido Mucho tiempo, desayuno. Mucho desayuno. mucho desayuno, le ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo, dinero, lo que ha hecho. Me sorprendo que sea una persona, bueno, me imagino que tiene también mucho apoyo. Y estoy hablando, bueno, el título es en inglés, el estilo, de hecho, si lo ves, parece que es manga, no es estilo manga, es manga, o sea, pero es mexicano, el autor es mexicano, el cómic es mexicano, nada más que el título es en inglés, es My First Boy, bueno, Bell Story, pero igual se puede decir Boy Story, del autor Higoku, bueno, se puede estar como Higoku Comics. Es está muy bien hecho, o sea, la historia está genial. Le es clasificada, bueno, no lo clasifica, a pesar que el título diga Boy Love, él no lo clasifica exactamente como Boy Love, pero también es psicológico, y también tiene un poco, pues, de terror. O sea, tiene varios géneros ahí incluidos. Y qué digo, o sea, no nada más es estilo manga, o sea, en ese se puede confundir, porque también está en japonés, o sea, está en español, en inglés y en japonés. Y no nomás eso, tiene actores de voces profesionales. La voz de uno de los protagonistas, que se llama Nathan, su voz es la misma de la voz de... ese es uno de los protagonistas de La Boticaria, Jinshi. O sea, la voz de Jinshi, del anime de Boticaria, en español, también le da la voz a Nathan, uno de los protagonistas de este manga, y tiene voces en japonés. Aparte de toda la mercancía que saca este autor, y también planea sacarle una visual novel, o sea, también tendrá un videojuego. Pues sí, me recuerda un poco a lo que pasó con Ignace Traffy y las Wings. Sí ubicas de las Wings, ¿no? O sea, como ese tipo pues prácticamente invirtió lo que tenía en una historia
para niñas chiquitas, porque se dio cuenta que estaban muy olvidadas y después su franquicia se volvió un monstruo. Sí. O sea, prácticamente no sé si todavía sea dueño de ella, pero pues sí he visto que sí se le salió de control y ya hasta hay una remasterización de la primera temporada y todo, porque tú ves la primera temporada y es una animación muy rústica. Sí. Sí, o sea, y es bueno que, o sea, igual este autor está haciendo grandes cosas. O sea, yo digo que ese sí, porque digo que es el más, bueno, que ha ido más lejos y el que pues más éxito, porque está en japonés y está siendo muy bien recibido. O sea, no es que esté en japonés, está siendo leído. Una cosa es que lo hagas en Japón, o sea, lo escribas en diferentes idiomas, y otras cosas que te lean, y lo leen. O sea, en español, pues México y toda Latinoamérica y parte de España, bueno, España. En inglés, hay otros países, incluso países que no, el inglés no es su lengua materna, pero es más fácil aprender inglés, lo leen, y japonés, uno de los mercados más difíciles. O sea, está siendo leído. Y tiene bastante experiencia. Tiene bastante experiencia, tampoco es no es un autor, digamos, novato que salió de la nada, no, tiene su historia como autor, y lo está haciendo genial. Está haciendo mucho, le está pues invirtiendo bastante de tiempo, dinero y esfuerzo. Y pues, igual otras historias como Balada de Montecruz, que se leen en español y en inglés, de la autora, que ha dicho que ella estudió mucho el México de los años 50. También, de hecho, es un cómic que tiene mucha inspiración de novelas mexicanas, pero esas de Hacienda. Pero aquí no estamos enfocando en un hacendado. Uno de los protagonistas es un trabajador y es moreno, y el otro protagonista es un vampiro. Y, o sea, es más, o sea, tiene pues sobrenatural, aventura, y también es boy love. Y ya si cambiamos de género, pero enfocando en la diversidad, está Cartas en la pared, que ese es Yuri. Yuri, ese igual es bastante pues conocido. Pero igual me doy cuenta que estos cómics, bueno, Conan el Defensor ha tenido la fortuna de sí ser bastante difundido, y eso es genial. Incluso hace poco el autor Jair recibió un premio cultural. No creo si estudió su estado, pero igual que recibió un premio, y eso es un premio fantástico, y es conocido, y también gracias al videojuego. Pero los demás cómics, esos que mencioné, esos tres que Cartas en la pared, para decirlo, Balada de Montecruz, a pesar que tiene fans, a pesar que tiene su fandom, igual otras páginas que se dedican a hablar de cómic no le dan mucha difusión. Ojo, digo que todas, porque también esto de que yo he estado investigando, he encontrado páginas que sí hacen un grandísimo trabajo. Si dicen que hacen mejor trabajo que yo estoy de acuerdo, hacen cosas geniales. Y sí se dedican a hablar pues del cómic pues moderno, actual, y tienen su catálogo y lo hacen igual muy fantástico, y me encanta. O sea, digo, me da una sonrisa que hagan también eso, y de que estén dando difusión a cómics nuevos, modernos, y a veces muy de nicho, porque igual como dicen, el cómic es revolucionario, bueno, el cómic o la historieta, porque pues a mí me gusta decir también historieta porque siento que es más nuestro, es más más mexicano, Es más nuestro latino. modismo, ¿no? Y es que si viene, o sea, porque cuando dices manga, sabes que viene de Japón. Si dices cómic, te suena más Estados Unidos. Pero si es historieta, como que piensas más en México o alguna parte de Latinoamérica. Y me parece, bueno, igual la costumbre, pero digo más cómic, pero igual me gusta decir la historieta. Y vaya, la historieta, el cómic, ha sido siempre mucho por decirlo, del pueblo, de la gente común, desde antes hasta ahora, y hay bastantes propuestas que, además estilo fanzine, por decirlo fanzine, pero no nomás impresos, sino también en digital, porque un fanzine, bueno, en mi opinión, puede ser también digital por el estilo que usan, que es muy Ese es el origen del cómic, viene siendo precisamente ese, ¿no? O sea, la necesidad de acercar los temas a las personas, incluso si no saben leer, porque pueden entender por medio de la imagen. Exacto. De hecho, por eso también se ha sido utilizado como
burla y sátira política y como arma política durante las guerras. O sea, parte de que hubiera un boom posguerra del cómic tiene que ver con que hubo el monero. Cómo Mhm. fue utilizado por la Segunda Guerra Mundial para ir enseñándole a la gente. O sea, el cómic maneja dos lenguajes, el visual y el escrito. Y es lo precioso y lo maravilloso de este medio, que incluso si tú no sabes leer, puedes llegar a intuir o entender por medio de las imágenes. Exacto, exacto, y hay bastante, o sea, he visto que quizás a muchos lo consideren feo, pero incluso en eso hay una belleza de que varios artistas dibujantes que hacen lo suyo para hablar de varios temas, porque el cómic, la historieta, siempre va a ser dos cosas, aunque haya gente que diga que no, pero sí, siempre va a ser social y siempre va a ser político, siempre, aunque no sea su enfoque principal, aunque esté muy oculto y a veces no sea la intención del autor, siempre tendrá esos dos elementos. Vamos a ponernos académicos, vamos a sacar nuestra taza de té y vamos a hablar precisamente, ¿por qué metemos el tema de la difusión del cómic en el viaje del sonámbulo y no en la rotonda comiquera? Acabas de dar la respuesta. Entonces, vámonos acá. El cómic es un arte y no lo voy a discutir jamás. Es un arte, maneja un lenguaje, es utilizado en ciertas circunstancias, es una protesta, tiene sus ciertos códigos que pueden cambiar de acuerdo a la nacionalidad, a los modismos, a la lengua y de esta manera también llegar a ser universal. El cómic es un arte y no lo discuto, pero metemos la difusión del cómic en el viaje del sonámbulo, no en la rotonda comiquera, porque el viaje del sonámbulo siempre ha sido una protesta. Y el hecho de decir, no hay medios que hablen del cómic y nosotros lo vamos a hacer, es también un acto de resistencia. Exacto. Exacto, sí, sí. O sea que somos punk, amigos. Así es el cómic siempre, o sea, no importa cuántas personas digan, ay, no metan política en mis cómics, no metan cosas de eso en mi cómic, yo nomás quiero leer una historia. Cuando los cómics siempre, o sea, el que diga eso es que nunca leyó cómic o no le estaba poniendo atención. En mi medio, mi nicho, a eso le decimos lectores, Bart Simpson. ¿Por qué digo Bart Simpson? Los Simpson que también fueron políticos y sociales, bueno, son políticos y sociales. Hay un capítulo de Los Simpson donde Bart va a hablar con un autor famoso, Alan Moore, que es escritor, y Bart le dice a Alan Moore, usted hizo mi versión favorita del hombre reactivo. Y Moore le contesta, ¿en serio te gusta que hice a tu super favorito un drogadicto con problemas, nada reactivo? Y Bart le dice, no, es que yo no leo los cómics, yo nomás miro las imágenes. ¿Cómo hace para dibujar, para que el traje se vea muy pegado al cuerpo? Obviamente Alan Moore se enoja, que eso, o sea, lo que quiero entender que son gente que nomás mira imágenes y no los lee, ni siquiera los escucha, porque actualmente existen los videocómics, o sea que gente que, pues, bueno, que te los lee, o sea, te los lee, tú nomás miras las imágenes, pero por lo menos te los lee y entiendes muchas cosas. Pero hay gente que nomás mira las imágenes y o hace que los demás, a diferencia de un videocómic, te lo cuentan, te digan qué más o menos es, pero no te cuenta la historia, nomás dicen, no, pues este cómic trata de esto, y a veces muchas cosas son erróneas o mentiras. Tengo cuenta que muchas personas tienen datos erróneos de bastantes historias y cómics en general, tanto mexicano como estadounidense como japonés. Se me ha tocado que a veces me dicen tal cosa y digo, oye, no es cierto porque yo leí esta obra y eso no es así. Igual, y aparte, sí, yo sé que a veces escribe Biblias o escribe así de es esto y esto y esto, para que al final ni me las lean ni me digan cosas como, ay, sí, tú, sordito, X, ay, eso que tiene que ver con lo que te expliqué, pero bueno. Porque también porque mucha gente a veces los confunde con esos del club de Elton, un Bill Dickey, que te mostraban
lectores de cómics, pero tóxicos, que leían los cómics, pero no aplicaban o no entendían el mensaje, porque muchos cómics de los 90 o 2000 sí tenían mensaje y críticos sociales, incluso estoy hablando de Estados Unidos, pero a veces ni les dan esa importancia, pero por lo menos en cómics, porque sí existen ese clase de lectores, pero incluso ellos entienden que sí hay algo de social y político en los cómics, quizás no están muy de acuerdo, nomás quieren leerlos y pasar por alto el mensaje, pero entienden que existe. Pero el estilo Bart Simpson, el fan de cómics entre comillas Bart Simpson, no lee, nomás mira las imágenes porque se ven geniales, y ya cuando, bueno, son los primeros en decir tonterías, en hacer entre comillas críticas, diciendo, ay, no metan política a mis cómics, no los hagan woke, cuando la palabra woke es estar despierto, así que los cómics, tanto estadounidenses, mexicanos, latinos, incluso japoneses, es lo más woke que te puedes encontrar, porque hay crítica social. Una cosa que la gente quiere ignorar el tema, está en todo su derecho a ignorar el tema, está en todo su derecho nomás ver imágenes, pero lo que a veces molesta es que quieran dar una opinión, pero desinformada. Yo soy que se va a dar una opinión, pero primero infórmate. Pues, ¿sabes? En narratología siempre nos dicen que una buena historia cuenta dos historias. Siempre está la historia original y el discurso detrás de la historia. Y el cómic no es la excepción. Y yo creo que el cómic maneja hasta más, porque se da el lujo de poder meter subtemas en la ilustración, no solamente en la historia. Entonces, pues sí. Sí, son bastante suaves, es muy, muy curioso. Sí, bueno, el enfoque principal pues es el comicano, pero para, digamos, un tema para que la gente pueda entender, hay un superhéroe estadounidense, estilo demonio, se llama Spawn, que para muchos dicen, es un superhéroe edgy, un superhéroe acá muy para chicos malos, pero cuando lees el cómic es una crítica social a la religión, a lo conservador. Por Dios, Spawn castigó a un líder del Ku Klux, del triple K, ya sabes, de los fantasmas, haciéndolo un hombre afroamericano. Al líder del triple K lo hizo un hombre su castigo fue convertirlo en un hombre afroamericano para que sus seguidores lo lincharan. Pues no nos vamos tampoco tan lejos en Spawn. También, para que no vaya a ver a su esposa, lo convierten en un güero. Sí, también. Lo convierten en un rubio ojos azules. Entonces, el discurso ahí está. Sí, ahí está, y todo. Igual una ocasión vi que alguien quería poner es que en los 90 hay una escena donde Superman tiene como que usando armas y dicen, no, ese es el Superman que realmente queremos, pero ese Superman de lo que tenía el pelo largo habló con una persona que odia todo lo diferente. Él le dijo, bueno, con palabras de la época, tú odias por odiar, aunque todos somos diferentes y todos tenemos valor, tú nomás odias a la gente, bueno, dice la palabra con N, a la gente homosexual, a los judíos, y tú nomás le dice al villano, tú nomás buscas una excusa por odiar, pero todos somos iguales. Ahí estaba Superman y pues obviamente los autores defendiendo a las minorías. Claro, con palabras de la época, pero estaba defendiendo a las minorías. Ese Superman de pelo largo que muchos dicen que es muy macho y todo eso, es el Superman que más ha demostrado su defensa a las minorías. Claro, también el actual a su forma, pero en los 90 era más tipo, pues, lo de la época de rudo y dibujos hombres musculosos, pero igual había crítica social. Incluso en esa época había crítica social. Y bueno, en México ni se diga. Hemos tenido desaparecidos, autores de cómics desaparecidos. O sea, pensé que ibas a decir algo. No, pero es que mejor quería abrir ese tema, pero mejor ahí dejémoslo porque es para un capítulo aparte. Dejémoslo ahí. Pero de que han existido autores que incluso han sido amenazados por el gobierno, han existido.
Sí, sí, ha existido. De hecho, me ve que hubo una censura de uno, de hecho, de Fantasmas, que había una crítica a un presidente de la época, sí, ha habido, y uno de ellos, o sea, un autor con crítica social fue No Rius. sé si te llegaste a tocar Olimpiada Utópica. Sí, ya ves, Ajá, sobre los desaparecidos del 68 durante las Olimpiadas. el autor me parece que, bueno, puso ese capítulo en Instagram, yo lo leí ahí. Yo Ujú. pensaba que nomás era ese capítulo, después me di cuenta, ese era el cómic, pero después me di cuenta que era parte de una historia completa. Sí, exacto. Y sí, o sea, y sí, es sabido, o sea, en México actualmente sigue publicando eso, es un poquito menos conocido de la crítica, pero sí, 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 amigo. O sea, es que mucha gente piensa que no existe porque no lo ve publicado en puestos de periódico o en tiendas, pero ¿No? ¿Cómo vas a saber si existe si no hay difusión? ¿O cómo mm, vas a saber en dónde comprarlo si los eventos no se promocionan mucho? Ahorita ya existen las redes sociales ujú. y los mismos autores están haciendo su chamba de yo comparto esto, yo comparto aquello, yo acá y ya nosotros reposteamos y todo, ¿no? O sea, sí han hecho hay un antes y un después con las redes sociales, pero Ujú. de todas maneras, o sea, ¿cómo te enteras si no te llega? O sea, o sea, Y es sí, que volvemos a lo mismo. No hay una biblioteca. O sea, sé que en la Vasconcelos hay una parte de cómic, sí, pero no hay una biblioteca que se dedique al resguardo del cómic mexicano, de la historieta mexicana. No hay un libro oficial que hable sobre la historia del cómic, no hay una enciclopedia, ni hay un registro totalmente que tenga a los autores, a todos. sí, Entonces, ahí ya efectivamente. tenemos un problema enorme para registrarlos a todos y poder conocer a todos. Sí, es algo pues lamentable, y eso que digo, se han perdido varios autores, hay mucha gente que ha dado un gran apoyo, de hecho, Sí. a lo que se ha hecho tanto la historia anterior, incluso nuevos que hicieron cómic y es moderno, y la página por algunos casos su página cerró, o algo pasó que desaparecen, y hasta esas historias se convierten en los media. O quizás alguien los tiene, pero no los comparto. Si los comparto, no sé en qué actor fue. Claro. O sea, sí ha habido algunas ventajas, pero, o sea, hay cosas mexicanos. Es que también eso de las redes, es que a veces que la gente no sabe que tal cómic es de aquí. Porque a veces ha llegado a pasar de que a pesar que hay una versión en español de un cómic mexicano, lo conocen en inglés. Y al pensar que está en inglés, ¿de qué país piensan que es? Estados Unidos. Mira, hay una autora mexicana que su Ujú, seudónimo es Arechanga. ujú, Y ella es mexicana, o sea, todos sus cómics, aunque tengan un mundo fantástico creado supuestamente de la nada, le ujú, puedes ver la referencia mexicana. ujú. Tú claramente sitúas a México, pero ella publica para Webtoon Estados Unidos, en inglés. Ella no publica directamente en español, o sea, ella publica directamente en inglés y solamente si la plataforma quiere lo traducen al español. Entonces, ¿quién la conoce en México? Pero ella Estamos, vive, produce en México, vive en México y su obra está atascada de México. bueno, es que te digo, o sea, sí está en todo su derecho de hacerlo así, porque Claro imagínate, pues que sí, tú, o qué sea, al final de sentido. cuentas uno Sí, necesita también comer, o sea, sí, no sí, tiene nada de malo. de hecho está como, por ejemplo, lo que mencioné del autor Higoku, él, o sea, su estilo es muy manga, pero, o sea, manga, tú miras su obra y parece que está hecho por un mangaka japonés, pero es mexicano, y si alguien lo ve, o sea, porque te digo, tengo entendido que también está en japonés, eh, si alguien lo ve con letras japonesas va a decir, esto está hecho en Japón, lo hizo un japonés o una japonesa, porque está el estereotipo de que boy love, mujer, cuando hay muchos autores que hacen boy love. Bueno, ustedes de Latinoamérica, que bueno, ese es un tema muy interesante, a ver si se puede tocar. Ahí estamos con lo de la difusión, pero sí, o sea, sí, un poquito de difusión, pero es muy raro ver un... ¿Y tú crees que
la labor que hacemos valga la pena? O sea, digo, tenemos la suerte de que en internet se queda en registro, ¿no? Ujú. O sea, incluso ya si nos morimos, pues ahí va a estar el canal. Entonces, ¿tú crees que sí vale la pena lo que estamos haciendo? Porque ya lo has dicho, lo estamos haciendo por amor. Ya les digo, yo sí, ya estoy haciendo por amor, yo digo, no busco nada. Bueno, si Sí, bueno, si alguna... llegamos a monetizar alguna de nuestras redes sociales, qué chidísimo, por favor, suscríbanse. Bueno, yo lo único, y no es obligatorio para nada, no lo pido. Bueno, a veces voy un poquito de pedir, por favor, si algún autor me quiere incluir, bueno, mi avatar, aunque sea en la esquina de un panel, yo soy feliz. Yo soy feliz, o sea, yo ya dije, no, pues, de hecho, he tenido la fortuna de aparecer en algunos, bueno, ahí medio escondido, pero ahí estoy. De hecho, voy a hacer una publicación de qué cómics o lugares ha aparecido Miose y ya soy feliz. Es lo único. A ver, yo antes esperaba que lo hiciera, pero me di cuenta que si quieres algo, también ve, como así que hice con la página. Quería una página que era de Comicano, lo hice yo mismo. Entonces, sí, bueno, sí ya había habido, pero yo no las conocía. Gracias a que la hice, conocí otras y está fantástico. Pero si ¿sabes qué? Fui a hablar con varios autores con los que más o menos intuía que había posibilidades de estar y todos los que no me contestaron, entiendo, están ocupadísimos, están haciendo sus cosas o son, pues, es su historia y ellos deciden qué hacer con ella. Y hay unos que sí me dijeron, no, pues sí, o sea, o me dijeron que sí, y en algunos se apareció, y ya, de hecho, cuando aparezco, comparto. Eh, yo voy a ser sincero, yo soy muy neutral en varios autores. Entiendo que a veces hay rencillas entre autores, ya es cosa muy de ellas, muy de ellos, la verdad. Pero yo soy muy neutral. Yo, la verdad, un día puedo publicar sobre un autor o un cómic y el otro día publico quizás de otro que quizás tuvo una rencilla con el anterior, pero yo no sé, la verdad, y no trato de meterme en eso, yo solo... Sí, es cierto. Aclaramos, como difusores no tomamos partido de nadie. Somos como tú dices, lo más neutrales posible. Así que me ha pasado que de repente, pero es que estuvo tal persona, yo no quiero salir. O invito como a mesas así de en general el habla, pero es que me cae mal este autor, yo no voy. Están en tu derecho de decir yo no quiero ir, pero no pueden decirme a mí a quién llevar y a quién no llevar a mi programa. Y bueno, yo público, yo entiendo que hay cosas, es que hay muchos dices y directes y yo casi no trato, bueno, mejor yo no les pongo atención porque desde siempre, desde la época, digamos, época de oro del cómic, siempre ha habido pleitos, rencillas entre autores, siempre habrá dichos que se dice más en esta era de la tecnología. Ahorita que dices IA, especialmente por la IA, hay cositas que no crean todo lo que hay, o sea, la frase de no crean todo lo que hay internet, actualmente se hace más real, especialmente por ciertas tecnologías que en vez de desarrollarse para ayudar al ser humano, si pueden hacer una animación de un superhéroe con IA que no puedan hacer conversaciones con una IA. Otras cosas igual. Ya sabemos que la IA es un arma de doble filo. Por favor, contémplelo. Por favor, verifiquen sus fuentes. Siempre chequen las fuentes, siempre. Y ya igual siempre hay que desconfiar, pero bueno, yo igual no trato de, pues mejor esto es más mi página nada más para recopilar. Igual a veces utilizo mucho mi OC, pero a veces espero que a nadie les moleste para algunos memes o para algunas cosas que he hecho, o sea, pues digamos lo que utilizo para representarme, pues estando ahí. Pero si también nos hacemos responsables de nuestro contenido, lo aceptamos, ¿no? Entonces, oye, ¿qué crees, Jack? Ya llegamos a los 50 minutos. Bueno, es que es tantas cosas, hay tantas cosas que se quedaron, como que sí, el boy love es lo más, siempre es el cómic, es el género que está dando la cara, y no es lo mismo el boy love. Yo digo que el terror le está pisando los talones. Sí, bueno, el terror siempre ha sido muy genial, pero el que está en varios idiomas es el boy love. Y es que
el del terror es muy fantástico, se puede hacer crítica social con él, claro que sí, pero curiosamente el yaoi, o bueno, el tema diverso en México está pegando muy fuerte, especialmente con cómics como Alonso, Alfonso y Miguel, que a pesar que es muy loco yaoi, tiene personajes trans, mujeres que son lesbianas, bueno, Yuri, personas binarias, no binarias, trans, también el chico de los cigarros, que hay, de hecho hay una cierta cadena famosa, bueno, Oxxo, no creo que eso nos demande, es un chico que es del Oxxo, que está enamorado de un chico emo, pero también hay diversidad ahí, está fantástico, es muy de aquí, o sea, entiendo que por ejemplo, que en Japón y en otros países el yaoi y el bara está muy dividido, pero aquí en México y Latinoamérica, como la forma que nos llegó, obviamente, pues el manga y otras publicaciones, pues mucha gente LGBT pues disfruta el yaoi y es las primeras cosas que leyeron acerca de personas enamorándose de personas del mismo género. Bueno, también el yuri, aunque el yuri tengo entendido que en Japón sí es hecho por mujeres LGBT. Y ahí ya tenemos que irnos. Pues no, ya dije, ya sé que me llevo, pero sí, el yaoi le está dando mucho a la cara, tiene muchas cosas y es muy revolucionario aquí en Latinoamérica, México, Latinoamérica, y considero que el yaoi mexicano es mejor que el coreano. El coreano es como el reggaetón y el México es como es como el rock underground tipo Nirvana. Kurt Cobain estaría orgulloso de nosotros. Okay, ya. Lo tomaré como esas palabras que siempre les digo. ¿Algo que le quieras decir al público? Ya lo dijiste. Sí, lo dije. Okay. Yo no odio el reggaetón como tal. Me gustan 5 canciones, pero sigue siendo inferior que el grunge. Bueno, ya dejémoslo hasta acá. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para salir en este podcast, porque también fue mi revancha, porque si no lo saben, él también hace entrevistas a difusores de cómics, a algunos autores, entonces chequen su canal, chequen en YouTube y chequen la entrevista en la que él me hizo a mí. De hecho fue la primera y también planeo a cierto editor de cierto gran editorial que está haciendo un gran trabajo. Es Códice Comics, ¿qué Códice Comics está en la cara? Es grande, lean sus cómics. En este podcast queremos mucho a los chicos de Códice Comics, así que... Así es, genial, o sea, igual Códice Comics está haciendo un gran trabajo, su editor. Mucho. Es un gran tipazo y está haciendo un buen trabajo. Bueno, entonces... No lo digo porque sea mi amigo. Entonces llegamos hasta aquí, les agradecemos muchísimo su atención y pues bueno, apoyen al cómic en todas sus formas y eso sería todo. Muchas gracias a producción, muchas gracias Jack por estar aquí y nos vemos en el siguiente viaje del sonámbulo.